Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, por favor. Primera de Pedro 5, 8. Dice así la Escritura. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuelvo a repetir. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo, dice la Biblia. El día de hoy, con la ayuda de Dios, les voy a hablar acerca del diablo. ¿Por qué es importante hablar acerca del diablo? Número uno, porque está en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Está en la Biblia. ¿Por qué más? Porque Jesús habló del diablo. El Señor Jesucristo habló del diablo. Echaba fuera a los demonios. Fue tentado por el mismo diablo en el desierto, dice la Biblia. ¿Qué más? Pedro, en este pasaje, ¿de qué nos está hablando? Del diablo. Pablo habló también acerca del diablo. El apóstol Juan, en su primera epístola, también habló acerca del diablo. Los hechos de los apóstoles también. Los 4 evangelios hablan del diablo. ¿Por qué más es importante hablar acerca del diablo? Porque dice la Biblia, porque vuestro adversario el diablo. Porque vuestro adversario el diablo. ¿Por qué es importante hablar acerca del diablo también? Porque no hay peor enemigo que el que no conoces cómo es. No hay peor enemigo que el que no conoces e ignoras cómo trabaja, cómo ataca, sus influencias. Por ejemplo, este país de Estados Unidos. ¿Tú crees que ellos no conocen la potencia que tiene Rusia y que tiene China? ¿Tú crees que ellos no conocen a sus enemigos y cuántos barcos, cuántos misiles, cuántos aviones y cuánto ejército tienen? ¡Claro! Ellos conocen a su adversario. Ellos conocen a sus enemigos. Ellos saben el potencial que tienen. Y viceversa, ellos también conocen el potencial que tiene Estados Unidos. Dice la Biblia, vuestro adversario el diablo, vuestro adversario, o sea, tu adversario, tu enemigo, el diablo. O sea, tu enemigo, mi enemigo. El diablo es el enemigo de todos los seres humanos. Y es muy importante que conozcamos cómo opera, que conozcamos cómo trabaja el enemigo de nuestras almas. El diablo es un ser real. Así como Dios es real, así como Jesús es real, también el diablo es real. Hay gente que no cree en el diablo. Hay gente que dice, sí existe el mal y sí existe el bien, pero nada más. El diablo no existe. Así piensa mucha gente. ¿Quién es el diablo? El diablo es un ser malo. Ese es el diablo. Es un ser malo. El mismo Señor Jesús, en la parábola del sembrador, cuando se siembra la semilla en el corazón y la persona no entiende o porque no quiere entender la palabra, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Jesús dijo que era el malo. Así dijo y lo describió Jesús. Es un ser malo. ¿Dónde tuvo el diablo su origen? El diablo tuvo su origen en el cielo. Él era un ángel de Dios. ¿Por medio de qué otros nombres se le conoce al diablo? Se le conoce por el nombre de Satanás, el diablo, Lucero, hijo de la mañana, Lucifer, el maligno, la serpiente antigua, el enemigo, vuestro adversario, el diablo, tu enemigo.
¿Cómo más el tentador? Dice la Biblia, vino a él el tentador. El príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo con minúscula, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El demonio, etcétera. Jesús también le llamó el padre de mentira, porque cuando habla mentira de lo suyo habla, porque no hay verdad en él. También le llamó Jesús homicida, porque el diablo es homicida desde el principio. Vamos a ver cómo tuvo su origen el diablo en el cielo. Libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando acerca del diablo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día de tu creación. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que de toda piedra preciosa era su vestidura. Imagínate nada más una vestidura con todas estas joyas. ¿Cómo se ha de haber visto ese ángel? Con oro, con esmeralda, con zafiro, con jaspe, con topacio, etcétera. ¿Cómo se ha de haber visto? ¿Cómo ha de haber lucido? En el mismo cielo. ¿Y qué más dice? Los primores de tus tamboriles. Los primores de tus tamboriles y flautas. Instrumentos musicales. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás era un adorador de Dios. Con sus tamboriles y con sus flautas. Y el sonido de tus arpas también dice en el libro de Isaías. Era un adorador de Dios. Satanás. Versículo 14. Dice, tú, refiriéndose a la misma persona, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, en el mismo cielo. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Tú, querubín grande, era un ángel grande y además protector, que estaba cerquísimas de Dios. Un gran ángel en la misma presencia de Dios, muy cercano a Dios. Versos 15 y 16. Continúa diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Había santidad en ti. Había amor a Dios. Había adoración a Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, maldad, pecado. Y pecaste. Mira esta palabra importante. Y pecaste. Eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, del cielo mismo, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Su maldad, su pecado. Ahora, ¿cómo sucedió que él pecó? La Biblia nos habla de que él pecó, que fue hallado en él maldad, que se llenó de iniquidad. ¿Cómo pecó? Versículo 17, la primera parte. Vea, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa
de tu esplendor. ¿Qué sucedió? Se enalteció, se enorgulleció tu corazón a causa de tu hermosura. Dejaste de poner tus ojos en Dios para adorarlo. Comenzaste a poner tus ojos en ti, en tu hermosura, en tu esplendor, en tu resplandor, también se traduce esa palabra. ¿Cuál fue su pecado? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Vamos a ver de qué manera se enalteció su corazón. Isaías 14, versículos 13 y 14. Isaías 14, versículos 13 y 14. Está hablando acerca del diablo. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué más? Y seré semejante, vea, al Altísimo. Voy a ser semejante al Altísimo, a Dios. Así se enalteció su corazón por causa de su hermosura. Dios lo dotó de poder también, de hermosura, de sabiduría. Corrompiste tu sabiduría, le dijo. Seré semejante a Dios. Así es como se enalteció su corazón. ¿Cómo se le llama a este pecado? Isaías 14, verso 11. Descendió al Seol, a las profundidades del abismo, al infierno. ¿Qué? Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo se le llama a ese pecado? ¿Cuál fue su pecado? La soberbia. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Dejó de poner sus ojos en Dios y los comenzó a poner en sí mismo. Yo soy un ser sabio. Yo soy un ser hermoso. Voy a levantar mi trono y seré semejante al Altísimo. Se le llama soberbia. Versículo número 12. ¿Cómo trató Dios con su pecado? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo trató Dios con Satanás? ¿Con Lucifer? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Caíste del cielo. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí estaba Jesús cuando Satanás descendió y Dios lo quitó del cielo. Yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo, dijo Jesús. Ahí estaba yo. Cuando Dios lo juzgó por su pecado. Satanás quería sentarse en el trono de Dios y sedujo, atrajo para sí mismo a la tercera parte de los ángeles, dice la Escritura. A la tercera parte de los ángeles. Dice el Señor Jesucristo a los de su izquierda cuando Él venga a juzgar: apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No solamente descendió Satanás del cielo, sino sus ángeles con él. A todos aquellos que él sedujo hacia él. Los ángeles de Dios. Dice el libro de Apocalipsis que son millones de millones. No millones y millones, no. Millones de millones. Y de esos millones de millones, el diablo atrajo hacia sí mismo a una tercera parte de esos ángeles. Muchísimos. No descendió del cielo con 2, 3 ángeles, no. Una tercera parte de millones de millones de ángeles. Yo pregunto, ¿qué les dijo
para atraerlos a Él y para seducirlos. ¿Qué les dijo a los ángeles? ¿Cómo los atrajo a sí mismo? ¿Cómo los engañó? Los ángeles veían el rostro de Dios. Los ángeles cantaban y adoraban a Dios también y le servían. Jesucristo dijo que los ángeles ven el rostro de Dios. Cuando dijo que no hagas tropezar a nuestros pequeñitos que creen en Dios. ¿Por qué? Porque sus ángeles ven el rostro de Dios. Esta tercera parte de los ángeles que Satanás sedujo y que Satanás atrajo para sí mismo, veían el rostro de Dios. ¿Cómo los engañó? ¿Qué les dijo? Para atraerlos para sí mismo. Para que ya dejaran de adorar a Dios y pusieran sus ojos en Él. Nada más para que veas su astucia. Y ahora el diablo y sus ángeles trabajan para seducir a las personas para que no adoren a Dios. Lo mismo que se llevó en el cielo, lo mismo que se está haciendo con la humanidad. Seduciendo a las personas para que no adoren a Dios. Se está repitiendo la escena. Se está repitiendo la mala obra que hizo Satanás en el cielo. 7.8 billones de personas en el planeta. ¿Adoran a Dios? No. ¿Ha tenido éxito Satanás sobre la humanidad de que no adoren a Dios? Sí. Apocalipsis 12:9. Dice así, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Ese es otro nombre para el diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, vea, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La tercera parte de los ángeles fueron arrojados con él. Pero ve lo que dice. El cual engaña al mundo entero. A todo el mundo lo engaña. Permítanme compartir con ustedes algunos datos. Más de 1,000 millones de musulmanes hay en el mundo. Más de 1,000 millones de musulmanes que no adoran a Dios, que adoran a Alá y adoran a Mahoma en el mundo. Más de 1,000 millones de musulmanes. 800 millones de budistas. ¿Adoran a Dios? No, adoran a Buda. 800 millones. 1,150 millones de hinduistas en el mundo. 1,150 millones de hinduistas. 1,375 millones de católicos. ¿Ha tenido éxito el diablo en seducir al mundo entero? ¿Sí ves su éxito? ¿Y qué podemos decir de todos los ateos que hay en Rusia? De todos los ateos que hay en China. Una estadística es de que el 39% de la población no creen en Dios. 4 de 10 no creen en Dios. El diablo les dice, Dios no existe. Y ellos creen en un Big Bang, en una explosión que hubo en el espacio. En eso creen. Y que de ahí se originó todo. Dios mío. Qué manera de mentir. Qué manera de engañar. Querido amigo, la Biblia no exagera de que el diablo
engaña al mundo entero. No está exagerando. Porque el mundo está bajo el maligno, dice otro pasaje, el cual engaña al mundo entero. Lo que hizo en el cielo lo está haciendo en este mundo también. ¿Y qué podemos decir de todos los falsos testigos de Jehová que hay en el mundo? Y de todos los mormones, y de todos los adventistas del séptimo día. ¿Y qué podemos decir de todos aquellos que dicen ser cristianos y no lo son? Que los engaña también. Tú eres hijo de Dios, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios. Y es un mentiroso, un enojón, un iracundo. Y la mujer tiene amarguras en su corazón. ¿Ha tenido éxito? El Señor Jesucristo mismo dijo que en aquel día muchos le van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Muchos. ¿Sabes qué significa muchos? La gran mayoría. La gran mayoría de los que le dicen a Jesús, Señor, Señor, escúchame, los que le dicen, tú eres mi Dios, tú me salvaste, Jesús. La gran mayoría del cristianismo no son cristianos. La gran mayoría. No dijo pocos me van a decir en aquel día, no, muchos. ¿Sí ves su éxito? ¿Es cierto o no que él engaña al mundo entero? Tanto en los ateos hasta los que creen en Jesús, pero que son hacedores de maldad. ¿Y qué podemos decir de los que le sirven directamente a él? Los satanistas, los brujos, los hechiceros. ¿También los engaña? Sí, los engaña también. También los engaña. No les dice que van a ser atormentados con fuego y azufre y por demonios en el infierno, sí. No, no les dice eso. No les dice que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, como dice Apocalipsis 21:8, y el diablo conoce ese pasaje. Los hechiceros, dice la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿No se los dice? Y en este grupo de hechiceros se encuentran todas las prácticas de ocultismo, desde el satanismo, que es la adoración a Satanás directamente, la brujería, la hechicería, la adivinación, por medio de las cartas, por medio de el cristal, por medio de la mano, etcétera. Diferentes tipos de magia. La magia blanca, y hay varias más. Y la negra, con la cual los brujos, ellos pueden matar a un ser humano por medio de las prácticas de la magia negra. Pueden hacer maldades, pero no solamente maldades, matar a la gente. ¿Qué más? Curanderos, la santería, espiritismo, espiritualismo, la masonería. Todo esto es en el ramo del satanismo y el ocultismo. Satanás aún a sus siervos los engaña, no diciéndoles lo que les espera de tormento en el infierno. No. A una mujer bruja le dijo, te voy a dar la parte de mi reino. Una parte de mi reino te voy a dar. La hermana Betty Baxter, que en paz descanse, Dios le permitió ver diferentes partes del infierno. Y ella habla acerca de una bruja de alto rango en la tierra. Y Jesús le dijo, cuando vio a esta mujer, Jesús dijo, después de que esta mujer murió, se fue derecho al infierno. Los demonios la trajeron delante de Satanás, donde muy airada, muy enojada la mujer, preguntó el por qué los demonios tenían poder sobre ella. Pues en la tierra ella pensó que era ella quien los controlaba a ellos. Ella también le pidió a Satanás el reino que él le había prometido a ella.
Y Satanás le dijo: tú me serviste en la tierra y me trajiste muchas almas. Tu castigo no será tan malo como el de los demás. Y de repente se escucharon carcajadas de los demonios y del mismo diablo también. La mujer gritaba del dolor porque los demonios continuaban arrancándole la carne y la piel de sus huesos. La engañaba. Te voy a dar parte de mi reino, dijo. Y acerca de esta práctica que hacían los demonios con ella, de cómo le arrancaban la piel con la carne de sus mismos huesos. También el hermano Bill Wiese da testimonio acerca de eso. A él lo llevó Dios al infierno por 23 minutos y le regresó a la tierra y escribió un libro que se llama 23 minutos en el infierno. Y dice que a él mismo, cuando él estuvo en el infierno, los demonios le arrancaban también a él la piel. O sea, no es una persona nada más que da testimonio de esto, sino ya son dos. ¿Y qué más dice? Dice, las torturas que ellos me hacían están mencionadas en Miqueas 3:2. Vamos a ver Miqueas 3:2. Aquí ya es la Biblia. Ya no son visiones que el Señor Jesucristo transmitió a Bill Wiese y a Mary Baxter. Aquí ya es la palabra de Dios. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Esta era una práctica que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento. Gente cruel, perversa y malvada. Mira lo que hacían. ¿Pero qué clase de personas eran? Que aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, estando viva la gente. No creas que muertos, vivos. Les agarraban y les cortaban la piel y se las iban arrancando así, arrancándoles la piel de sus brazos, de su pecho, de su espalda, de sus piernas. ¿De dónde aprendieron los israelitas a hacer eso? Del diablo. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en el infierno con las almas que caen ahí? Aparte del fuego y aparte de los gusanos. Dice la mujer que la mujer gritaba la mujer de dolor porque los demonios estaban arrancándole la carne de sus huesos. ¿Qué más podemos decir acerca del diablo? ¿Qué podemos decir acerca de la música satánica? Hay bandas y grupos que cantan y adoran al diablo directamente con su música, con la letra de sus canciones. Son satánicos. Hay artistas incluso que ganan premios y le dan gracias a Satanás y el auditorio aplaude. Yo vi este reportaje. Tiene el hombre un premio que le regalaron, que le dieron por su actuación, y le da gracias a Satanás delante de toda la gente. Y la gente aplaude. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del diablo? Ezequiel 28:17. Dice así, la primera parte: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, de tu resplandor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría. Un ángel hermoso, pero al mismo tiempo con muchísima sabiduría. Dice en el mismo capítulo de Ezequiel 28 acerca del diablo: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Más sabio que Daniel.
¿Era sabio Daniel? Claro que era sabio. No había misterio ni sueño que él no pudiera resolver. Eres más sabio que Daniel. ¿Y qué más dice? No hay secreto que te sea oculto. No hay un secreto que tú no sepas. Eres tan sabio que todo lo sabes, por así decirlo. Tienes conocimiento, no hay secreto que te sea oculto. Ve la grandeza de la sabiduría de este ser. Porque la gente minimiza hoy al diablo, ¿cierto o no? Claro que sí. Platicaba con un varón que decía que era cristiano. Y me dijo, el diablo es un tonto. Así me dijo. ¿Cómo que el diablo es un tonto? Sí, el diablo es un tonto. ¿Qué se gana en llevarse a las almas al infierno? Eso es una tontería. Él es un ser tonto. Y dije, Satanás no es un ser tonto. Satanás no es un tonto. Yo le dije, el diablo odia a Dios. Y una manera de demostrar su odio es llevarse a las almas que Dios creó al infierno. En su odio a Dios. Como dice Dios, todas las almas son mías. Así dice la Biblia. Todas las almas son mías. ¿Así? Pues las almas que son tuyas, vas a ver cómo les va a ir. Vas a ver cómo las voy a tratar en el infierno. Vas a ver cómo el mundo entero de las almas que son tuyas las voy a llevar al infierno. Y le expliqué esto. Y este hombre, te vuelvo a repetir, profesaba ser cristiano, pero no lo era. Dejaba tomar alcohol, cerveza a sus compañeros del trabajo en su mismo terreno. Y ahí estaban sus compañeros de trabajo tomando cerveza en su mismo terreno de este hombre que decía que era cristiano. Y aparte era una persona soberbia. Y cuando lo confronté por todo esto, le dije, mira, estás mal. Estás mal. Y estuvo de acuerdo cuando lo confronté de que él estaba mal. Y después de eso me dice, el diablo es un tonto. Y le digo, el diablo no es un tonto. Nada más ve cómo te tenía. A ver si es un tonto. Te tenía bien engañado pensando que estabas bien con Dios y no lo estabas. ¿Es tonto? Según tú decías que eras cristiano. Y mira cómo estabas de mal y de perdido y de ciego. Sabiduría. Dios lo llenó de sabiduría. Ahora la utiliza para mal. Pero eso no quiere decir que sea tonto. La utiliza para llevar a cabo sus malvados pensamientos y planes e intenciones. ¿Sobre quiénes tiene Satanás dominio y poder? Quizás contestarás, él tiene dominio y poder sobre los satanistas, sobre los brujos y sobre las brujas y los hechiceros. Sí, pero no solamente sobre ellos, sino también sobre todo pecador del mundo. Tiene dominio y autoridad sobre ellos. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vea, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. O sea, todas las personas que practican cualquier pecado en el mundo. Quizás contestaron, los satanistas, los brujos, los hechiceros, Satanás tiene dominio sobre ellos. No solamente sobre ellos, sino sobre toda persona que practica cualquier pecado en el mundo. No solamente el satanismo y la brujería. El que practica el pecado. ¿Qué es el pecado? Es violar la ley de Dios. La ley de Dios dice no mentirás. Si tú mientes, tú eres un pecador. Si la ley de Dios dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo y tú codicias a la mujer de tu prójimo, tú eres un pecador.
Tú estás practicando el pecado, lo estás llevando a cabo. No solamente en pecados de asesinato, sino desde codicia, que es uno de los 10 mandamientos. La mentira es uno de los 10 mandamientos. El robo es uno de los 10 mandamientos. El que practica el pecado es del diablo. Todas las personas que practican cualquier pecado, la envidia, los celos, la amargura, los resentimientos, los rencores, el amor al mundo, las vanidades, cualquier pecado que la persona practique es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el diablo tiene dominio, tiene poder, tiene autoridad sobre todo pecador en el mundo. Es de él. El que practica el pecado es de él. Es de su propiedad. Le pertenece, es de él. Tú puedes decir, ese carro es de ese señor. ¿Qué estás diciendo? Ese carro es de él. Esa casa es de esa señora. ¿Qué estás diciendo? Esa casa le pertenece, es de ella. Ese pecador, ese mentiroso, ese joven rebelde es del diablo. ¿Por qué? Porque practica el pecado. El diablo tiene autoridad sobre todo pecador, tiene poder sobre ellos, tiene dominio sobre ellos. El que practica el pecado es del diablo. No dice que es de Dios. Serás creación de Dios. Pero si tú practicas el pecado, cualquiera de ellos, tú no eres de Dios. ¿Qué es practicar el pecado? Es no ser libre del pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Es no dejar el pecado en tu vida. Quizás no pecas todos los días, porque la palabra de Dios, de alguna manera, se mete a tu conciencia y a tu corazón, y sabes lo que es malo y lo que no. Y quizás te esfuerzas en no mentir, en no enojarte, pero pasan 2, 3 días y ya te enojaste. O ya mentiste, o ya codiciaste a una mujer allá afuera. Eso quiere decir que no hay una libertad, que hay una práctica de pecado en ti. Quizás no eres la misma persona que cuando comenzaste a venir aquí. Pero si todavía florece el enojo, te molestan en el trabajo y tú te enojas, te desesperas en la casa y levantas la voz o pones una mala cara. Si no ha habido una libertad del pecado, mira, si no ha venido el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo en ti, todavía lo estás practicando. Cuando viene Jesucristo a tu vida, Él deshace las obras del diablo. Gloria sea a Él. Las deshace. ¿Sabes qué es deshacer algo? Que deja de existir. Lo deshace. Lo deshizo por completo. Ese misil deshizo esa casa. Cuando viene el Señor Jesucristo a tu vida, Él deshace las obras del diablo, el pecado en ti lo deshace, lo quita. Y deja de ser la persona del diablo, ahora viene a ser hijo de Dios. Gloria a Jesús. En este versículo vemos a un pecador que le pertenece al diablo. El que practica el pecado es del diablo. Ok. Pero también vemos a un ex pecador, libre por Cristo Jesús, que vino a deshacer las obras del diablo, el pecado en él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O usted está aquí, o usted está arriba. Si usted sigue practicando el pecado, usted está arriba, le pertenece a Satanás. Si usted está aquí abajo, ya apareció el Hijo de Dios en su vida. Ya lo perdonó de todos sus pecados, deshizo las obras del diablo en usted. ¿Cuáles son las obras del diablo en la gente? El pecado, la maldad, la rebeldía a Dios. Esas son las obras del diablo. ¿Ya las deshizo? ¿O todavía está el pecado en usted?
Si usted aún no ha sido libre de sus pecados por el Señor Jesucristo, no ha venido a deshacer las obras del diablo en usted. Oh, querido amigo, el diablo tiene dominio y autoridad sobre usted. No porque lo digo yo, lo dice la Biblia muy claro. El que practica el pecado es del diablo. Si te mueres, te vas a ir al infierno con él. Porque eres de su propiedad. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado le da a Satanás libertad sobre un alma. Regresemos al pasaje inicial, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. La palabra sobrio significa vivir con un solo propósito. Eso significa la palabra sobrio. No con dos propósitos, sino con un solo propósito. Es tener la eternidad en la mente. Ser sobrios. Ser serios. Ser diligentes. No ligeros y no juguetones. Eso significa ser sobrios. No voy a tomar las cosas de Dios a la ligera. Eso significa ser sobrio. Y después, eso es tomar las cosas de Dios a la ligera. Eso es no ser sobrio. Sed sobrios y velad. ¿Qué significa velad? Estar alerta. Un velador que es contratado para velar sobre un edificio va a estar dándole vueltas en la noche al edificio. Se va a parar en un lado, después se va a parar en otro lado del edificio, en otro lado del edificio, y así va a estar toda la noche. No va a estar durmiendo, porque su trabajo es estar velando por ese negocio. Y así es como debemos de hacer nosotros también. Velar, estar alerta de lo espiritual. Ser sobrios, serios, diligentes. Y velad. Y luego te dice, ¿por qué? Porque tu adversario, tu enemigo, ¿quién? El diablo, Satanás, como león rugiente. Mira cómo lo presenta el Espíritu Santo, como un león rugiente. ¿Qué animal hay más fuerte que el león? Cuando un león ruge en el zoológico, todos los animales se quedan así, mira, al sonido de su rugido. No lo presenta como un gato, lo presenta como un león. Y no solamente como un león, sino como un león rugiente, enfurecido. Así lo presenta la Biblia, así lo presenta Dios. Un león enfurecido. ¿Qué más? Anda alrededor, no está lejos de ti. Anda alrededor, cerquita. ¿Para qué? ¿Para verte nada más? No. Buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Aquí está el apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia cristiana. ¿Ok? No está escribiéndole a los inconversos. Esto es importante entenderlo. Las epístolas en el Nuevo Testamento son escritas a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso. Está escrita a cristianos. Y aquí está el apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia cristiana. Y a ellos les dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuídate, hermano. Cuídate, hermana. Porque tú tienes un enemigo, les está diciendo Pedro. Tienes un enemigo que se llama el diablo. Aquel que sedujo a la tercera parte de millones de ángeles. Millones de ángeles sedujo, pues. Que veían el rostro de Dios. Tú y yo no vemos el rostro de Dios. Y tuvo victoria, triunfo sobre aquellos ángeles. ¿Cómo no debemos de ser sobrios y velar nosotros?
Y esto se lo dijo a los cristianos. Ten cuidado. Porque tienes un enemigo, el diablo, que anda como león rugiente, que te aborrece, que no te quiere rasguñar nada más. Ve, anda alrededor buscando a quien devorar, te quiere devorar. Quiere devorar a los cristianos. ¿Y qué podrá decir la gente que no es cristiana? Ya los tiene en la boca. Nada más está esperando que Dios quite la vida de esa persona. Y se lo va a devorar y se lo va a llevar al infierno para siempre. Ya lo tiene en su boca. ¿Por qué? Por el pecado que le da autoridad a Satanás. Aquí le está hablando Dios a la iglesia cristiana. El diablo no nos tiene en su boca, pero anda alrededor, hermano. No anda a millas de distancia, anda alrededor cerquita, y a veces se siente su presencia horrible. A veces se siente de tan cerca que lo sentimos, que se siente su presencia maligna. Tan cerca que está. Cuando nos tienta en nuestra mente, cuando nos tienta en nuestro corazón, cuando quiere que nos desviemos de Dios y pongamos la mirada en el pecado y en la maldad. Cerquita lo sentimos. No lo sentimos lejos. Anda alrededor. Nada más dándole vueltas, hermano. Alrededor. Dándole vueltas a tu vida, a ver a qué horas te descuidas de dejar de orar. A ver a qué horas te descuidas, hermano, de dejar de leer la Biblia. A ver a qué horas te descuidas de cumplir tus requisitos como cristiano, tus obligaciones, de predicarle a la gente, de amar y de servir. Por eso mismo dice Pedro, sed sobrios y velad. Ponte serio, amado hermano. No seas ligero con lo espiritual. Vela, está en una actitud de alerta. Porque tienes un enemigo que es el diablo, con una sabiduría increíble. La potestad de las tinieblas, dijo Jesús, con un poder enorme, con un poder mayor que tú y que yo, con una sabiduría mejor que la tuya y que la mía, con un conocimiento de la Biblia más que el tuyo y el mío. ¿No le citaba la Biblia a Jesús en el desierto? Ándale, aviéntate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles enviará para que no tope tu pie en piedra. Y le estaba citando la Biblia a Cristo. Tu adversario, tu enemigo, el diablo, aquel ser que sedujo a millones de ángeles, anda alrededor de ti como un león rugiente buscando a quien devorar. A cristianos. Ahora, si tú no eres cristiano, si Jesús no ha venido a deshacer las obras del diablo en ti, a ti ya te tiene en su boca ese león rugiente. Si te pudieras ver en lo espiritual, un león rugiente, y que te tenga a ti agarrado de tu cuerpo con sus colmillos. Así te tiene. Porque el que practica el pecado es del diablo. Te tiene en sus garras. Le perteneces a él por tu pecado. Y no está esperando que Dios le pare tu corazón. Y en ese día, mira, hasta el abismo te vas a mandar. Hasta el mismo infierno. ¿Por qué? Porque no fuiste sobrio. ¿Por qué? Porque fuiste ligero en lo espiritual. Porque dejabas para otro día buscar a Dios. Porque todavía coqueteabas con el pecado y conduciendo a las mujeres con tus ojos. Porque todavía mentías o te enojabas y te airabas. Porque te gustaba el mundo y tu celular para andar viendo pornografía y para andar viendo basura y media. Porque eras ligero con la palabra de Dios. Porque cuando se sembraba la semilla en tu corazón, venía el malo y la arrebataba de tu corazón. Y por eso no te convertías. Y Dios te afectaba.
Yo los he visto afectados en esta congregación. Que Dios te habla y te mete en una meditación profunda. Pero por no ser sobrio, viene el malo y te quita la semilla. Por no ser serio y sobrio en tu vida espiritual. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Dios? No. Dios te habló. Dios te afectó tu corazón. A algunos les ha puesto hasta temor de Dios. Un temor que sales afectado en tu corazón, como con miedo de que si te pierdes tú sabes que te vas al infierno. Tú lo sabes. Y te recuerda a Dios en tu mente los pecados que tú todavía practicas. Y te los pone de memoria. Ya te tiene así ese león, mira. Nada más esperando a aquel que da la vida y la quita. Para destruirte eternamente y para siempre. Un pecador más al infierno. Otro pecador más al infierno. Es tu adversario. Entiéndelo. No es tu amigo. Es tu enemigo que te odia y te aborrece. Con todo su malvado corazón, te odia y te aborrece. Y te quiere ver en el mismo lugar a donde él va a ser lanzado. Porque Satanás fue lanzado al lago de fuego y azufre, dice la Biblia. Allí va él. Y ahí te quiere él también con él. Vamos a cerrar nuestros ojos para meditar en esta palabra. No, querido amigo, la Biblia no exagera. Cuando dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno y que el diablo engaña al mundo entero, no exagera. Recuerda los datos de los millones y millones que te narré. Es un ser astuto más que todos los animales de la tierra, dice la Biblia. La serpiente antigua, Satanás, hizo caer a millones de ángeles, hizo caer a Adán y a Eva y ha hecho caer al mundo entero. ¿Te ha hecho caer a ti? ¿Eres parte de su propiedad por el pecado? ¿Le perteneces? Porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Le perteneces? ¿No te estará viendo como ese león rugiente, esperando devorarte y que Dios te quite la vida para lanzarte al infierno? Despierta a lo espiritual. Despierta, joven. Despierta, varón. Despierta, mujer. Esta vida no es algo ligero. Esta vida es algo muy real. Dios te dio la vida para que lo ames y lo sirvas. Para que vivas para Él. Para que hagas el bien. Para que no haya en ti maldad. Para que te arrepientas de tus pecados y huyas de la condenación del infierno.
que vengas a Jesús postrado, rogando misericordia y perdón, que deshaga las obras del diablo en ti. Ven a deshacer mi carácter pecaminoso, Señor. Ven a deshacer mi egoísmo, mi amargura y mi maldad. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.